Durante 10 años trabajé como una loca. Dobles turnos en el hospital, proyectos de traducción por las noches, fines de semana dando clases particulares de inglés. Mis amigas me decían que estaba exagerando, que me iba a enfermar, pero yo solo podía pensar en una cosa, mi casa propia. No era por capricho, era por necesidad. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin que mi madre me dijera cómo hacerlo. Crecí en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Mi casa familiar era un departamento antiguo con techos altos y paredes que escuchaban todo. Mi madre, Marta, siempre tuvo opiniones fuertes sobre cómo debía vivir mi vida. Mi padre, Roberto, era más silencioso, pero su silencio era complicidad. Entre los dos me ahogaban con sus expectativas. El día que firmé los papeles fue un jueves lluvioso de abril. El escribano me miraba con cierta curiosidad, supongo que no era común ver a una mujer de 32 años comprando sola. Me temblaban las manos cuando puse mi firma en cada página. La casa estaba en Villa Urquiza, lejos del centro pero cerca del subte. Era pequeña, con un patio trasero donde ya me imaginaba plantando tomates y albahaca. Cuando salí de la escribanía, me quedé parada bajo la lluvia unos minutos. No podía creer que lo había logrado. Cada peso ahorrado, cada hora extra trabajada, cada salida con amigos rechazada para no gastar plata, todo había valido la pena. Saqué el celular y llamé a mis padres. Quería compartir mi alegría con ellos, imaginé que estarían orgullosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que mi madre contestara. «Hola, mamá, tengo algo importante que contarte», dije con voz emocionada. Hubo un silencio del otro lado. «¿Estás embarazada?», preguntó ella. Me reí nerviosa. «No, mejor que eso. Me compré una casa». El silencio que siguió fue helado. Podía escuchar su respiración pesada. «¿Una casa? ¿Para qué necesitas una casa si no tenés marido?». Su voz era cortante, llena de desaprobación. Traté de explicarle que era mi sueño, que había trabajado duro para esto, pero ella no me dejaba hablar. «Sos una egoísta, Lucía. Tu hermana Valentina se casa el año que viene y vos gastando plata en caprichos. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar en la iglesia?». Cada palabra era como una cachetada. Mi padre tomó el teléfono y solo dijo: «Tu madre tiene razón. Deberías haber consultado con nosotros primero». Corté la llamada con lágrimas en los ojos. La lluvia ya no me molestaba, se mezclaba con mi llanto. Caminé hasta la parada del colectivo sintiendo el peso de su desaprobación. Pero también sentía algo más, determinación. Esta casa era mía, mi refugio, mi libertad. Al llegar a mi departamento alquilado, me senté en el sillón gastado y miré las llaves nuevas. Brillaban bajo la luz amarillenta del living. Mañana empezaría la mudanza. Mañana empezaría mi nueva vida, con o sin la aprobación de mis padres. Esa noche casi no dormí. Me la pasé haciendo listas de lo que necesitaba comprar, midiendo mentalmente cada rincón de mi nueva casa. Recordé cuando tenía 20 años y mi madre me dijo que las mujeres decentes esperaban a casarse para irse de la casa familiar. Recordé cuando rechacé la propuesta de matrimonio de Martín porque no lo amaba, y ella no me habló por semanas. Pero también recordé por qué había trabajado tanto. Recordé las noches en que llegaba exhausta del hospital y mi madre me criticaba por no ayudar más en la casa. Recordé los domingos en que no podía invitar amigos porque ella decía que no era apropiado. Recordé cada vez que tuve que pedir permiso para vivir mi propia vida. La casa de Villa Urquiza no era solo ladrillos y cemento. Era mi declaración de independencia. Era decirle al mundo, y especialmente a mi familia, que yo podía tomar mis propias decisiones. Que no necesitaba un marido para validar mi existencia. Que mi valor no dependía de seguir las tradiciones que ellos consideraban sagradas. Al día siguiente, temprano, fui a la casa. Abrí la puerta con mis propias llaves y entré. Olía a pintura vieja y humedad, pero para mí olía a libertad. Recorrí cada habitación imaginando cómo la decoraría. El living tendría plantas, muchas plantas. La cocina sería mi laboratorio de experimentos culinarios.
El dormitorio tendría cortinas de colores alegres, no las cortinas grises y pesadas de la casa de mis padres. Me senté en el piso del que sería mi dormitorio y llamé a mi mejor amiga, Carolina. Caro, lo hice. Tengo mi casa. Ella gritó de alegría. Por fin. ¿Cuándo hacemos el asado de inauguración? Me reí, la primera risa genuina en días. Caro siempre me había apoyado, siempre había entendido mi necesidad de independencia. Pasé el resto del día midiendo ventanas, haciendo listas de compras, soñando despierta. Pero no podía sacar de mi mente la reacción de mis padres. ¿Por qué les costaba tanto alegrarse por mí? ¿Por qué mi felicidad no era suficiente si no seguía sus reglas? Al caer la tarde, decidí pasar por el departamento de mis padres. Tal vez en persona sería diferente. Tal vez si veían mi entusiasmo entenderían. Tomé las llaves de la casa nueva, las puse en una cajita bonita que había comprado especialmente, y me dirigí a San Telmo. El viaje en subte se me hizo eterno. Con cada estación que pasaba, mi ansiedad crecía. Cuando llegué a la puerta familiar, respiré hondo 3 veces antes de tocar el timbre. Mi hermana Valentina abrió. «Ah, sos vos», dijo sin mucho entusiasmo. «Mamá está furiosa». Entré a la casa con el estómago revuelto. Mi madre estaba en la cocina, cortando verduras con movimientos bruscos. No levantó la vista cuando me paré en la puerta. Mi padre estaba en el living, mirando las noticias como si fuera lo más importante del mundo. «Mamá», empecé, tratando de mantener la voz firme. «Vine a hablar con vos. Sé que no te gustó la noticia, pero quiero que entiendas lo importante que es esto para mí». Ella siguió cortando zanahorias, el cuchillo golpeando contra la tabla de madera con más fuerza de la necesaria. «No hay nada que hablar», dijo finalmente. «Ya tomaste tu decisión. Como siempre, haces lo que querés sin pensar en la familia». Me acerqué a la mesa y puse la cajita con las llaves. «Traje esto para ustedes. Son copias de las llaves. Quiero que vengan cuando quieran, que sea también su casa». Fue entonces cuando explotó. Tiró el cuchillo sobre la mesa y se dio vuelta para mirarme. Sus ojos estaban rojos de furia. «¿Copias de llaves? ¿Para qué? ¿Para ir a visitar tu capricho? ¿Tu monumento al egoísmo?» Valentina apareció en la puerta de la cocina, pero no dijo nada. «Mamá, por favor», intenté razonar. «Trabajé 10 años para esto. No le pedí plata a nadie. No es un capricho, es mi hogar». Pero ella ya no escuchaba. Empezó a caminar hacia mí, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propia madre. «¿Sabes cuánto pagamos por el casamiento de tu hermana? ¿Sabes lo que nos cuesta mantener las apariencias en el barrio? Y vos, gastando fortunas en una casa que no necesitas. ¿Quién te va a visitar ahí? ¿Tus amiguitos del hospital? ¿Esos que te llenaron la cabeza de ideas modernas?». Traté de retroceder, pero ella fue más rápida. Me agarró del brazo con fuerza. «Siempre fuiste la difícil. La que no se quería casar. La que estudiaba hasta tarde. La que prefería trabajar antes que formar una familia. Y ahora esto». Su voz se volvió más aguda, histérica. «No es mi culpa que vos hayas elegido otro camino», le dije, «y fue un error». Su cara se transformó. Me soltó el brazo solo para agarrarme del pelo. El tirón fue tan fuerte que grité. Valentina dio un paso adelante, pero mi padre la detuvo con un gesto. «¿Otro camino? ¿Otro camino?», gritaba mi madre mientras me zarandeaba. «El único camino correcto es el que marca Dios y la familia». Vi el destello de algo metálico en su otra mano. Las tijeras de cocina. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el primer corte. Mechones de mi pelo caían al piso mientras ella cortaba sin control. «Así vas a aprender», decía entre dientes. «A ver si con este corte de pelo seguís creyéndote tan independiente». Yo trataba de zafarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. «Mamá, por favor», gritó Valentina finalmente, pero fue mi padre quien habló.
Marta, ya está. Su voz era calmada, como si esto fuera algo normal. Mi madre me soltó y retrocedió, jadeando. Yo me toqué la cabeza y sentí los mechones desiguales, algunos casi al ras del cuero cabelludo. Me levanté temblando. Mi pelo, que me llegaba hasta la mitad de la espalda, ahora era un desastre irregular. Pero más que el pelo, me dolía el corazón. Miré a mi familia. Mi madre respiraba agitada, las tijeras todavía en la mano. Mi padre había vuelto a mirar la televisión. Valentina tenía lágrimas en los ojos pero no se movía. Recogí la cajita con las llaves que había caído al piso. Me voy, dije con voz ronca. Y no vuelvo más. Mi madre se rió, una risa amarga. Anda. Anda a tu casa vacía. A ver cuánto duras sola. Salí de ahí casi corriendo. En la calle, algunas personas me miraban raro. Supongo que era un espectáculo, una mujer con el pelo destrozado, llorando en plena avenida San Juan. Me subí al primer taxi que encontré. El taxista me miró por el espejo retrovisor pero no dijo nada. A Villa Urquiza, le dije, y me hundí en el asiento. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Buenos Aires, yo tocaba los mechones desparejos de mi pelo. No podía creer lo que había pasado. Mi propia madre me había atacado. Mi propia madre había intentado humillarme de la peor manera. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no era nuevo. Siempre había habido violencia en sus palabras, en sus gestos. Esta vez simplemente había cruzado una línea física. Y mi padre, como siempre, había sido cómplice con su silencio. Cuando llegué a mi casa nueva, el taxista me cobró y me dijo: «Señora, no sé qué le pasó, pero acá en el barrio hay una peluquería muy buena, por si necesita». Le agradecí el dato y entré a mi casa. Mi casa. El lugar donde nadie me iba a lastimar. Me senté en el piso del baño y lloré. Lloré por el pelo perdido, por la familia que nunca tuve realmente, por todos los años tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría. Pero también lloré de alivio. Porque estaba aquí, en mi espacio, donde podía ser yo misma sin pedir permiso. Esa noche dormí en el piso, con una manta que había traído. No tenía muebles todavía, pero no importaba. Era mi piso, mi manta, mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor, me sentí verdaderamente libre. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir a la peluquería que me había recomendado el taxista. La peluquera, una señora morocha de unos 50 años llamada Rosa, no hizo preguntas cuando vio el desastre de mi pelo. Solo dijo: «No te preocupes, mi amor. Te voy a dejar divina». Mientras trabajaba, le conté un poco de mi historia. Ella escuchaba en silencio, cortando y dando forma a lo que quedaba de mi pelo. «Mira», me dijo finalmente, «a veces la familia es la que una elige, no la que le toca. Y parece que vos ya elegiste tu camino». Cuando terminó, me miré al espejo. El corte era corto, moderno, completamente diferente a como había usado el pelo toda mi vida. Pero me gustaba. Era como si con cada mechón cortado me hubiera liberado un poco más de las expectativas de otros. «Es un corte nuevo para una vida nueva», dijo Rosa, y tenía razón. Salí de la peluquería sintiéndome renovada. El pelo corto se sentía liviano, libre. Como yo. Los siguientes días los pasé transformando la casa. Era como una terapia. Cada pared que pintaba, cada mueble que acomodaba, era un paso más lejos del dolor. Elegí colores que nunca hubiera podido usar en la casa de mis padres: un verde menta para el living, amarillo suave para la cocina, azul cielo para mi dormitorio. Carolina vino a ayudarme el sábado. Trajo facturas y mate, y entre las dos armamos la biblioteca que había comprado. «Este corte te queda bárbaro», me dijo mientras trabajábamos. «Te hace ver más joven, más vos». Les sonreí. Caro siempre sabía qué decir. «¿Hablaste con ellos?», preguntó después de un rato. Negué con la cabeza. «No pienso volver, Caro. Se terminó». Ella asintió, entendiendo. Me conocía desde el secundario,
Había visto cómo mi madre me trataba, como nada de lo que hacía era suficiente. Esa tarde, mientras pintábamos el living, me contó que había hablado con Valentina. Tu hermana me llamó. Está preocupada por vos. Suspiré. Valentina siempre había sido la hija perfecta, la que seguía las reglas, la que se iba a casar como correspondía. Pero también era mi hermana, y en el fondo sabía que me quería. Le dije que estabas bien, continuó Caro. Que estabas feliz en tu casa nueva. Se puso a llorar. Dejé el rodillo y me senté en el piso. No es su culpa, dije. Ella está atrapada en ese mundo tanto como yo estuve. La diferencia es que yo encontré la salida. Durante la semana siguiente, me dediqué a hacer de la casa mi hogar. Compré plantas para el patio, sembré tomates cherry y albahaca como había soñado. Colgué cuadros, puse cortinas, llené la heladera. Cada noche llegaba del hospital cansada pero feliz, sabiendo que volvía a mi refugio. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el timbre. Me asomé por la ventana y vi a Valentina parada en la puerta, con un bolso en la mano. Dudé un momento antes de abrir. Hola, dijo cuando abrí. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. ¿Puedo pasar? La dejé entrar y preparé mate. Nos sentamos en el living, en mi sillón nuevo, y por un rato ninguna habló. Te traje algunas cosas, dijo finalmente, abriendo el bolso. Sacó fotos viejas, algunas de cuando éramos chicas, otras de cumpleaños y navidades pasadas. Pensé que querrías tenerlas. Las miré una por una, recordando momentos que parecían de otra vida. ¿Cómo están ellos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Valentina suspiró. Mamá dice que no existís. Papá no dice nada, como siempre. Pero los escuché hablar el otro día. Están preocupados por lo que va a decir la gente en el barrio. Me reí sin humor. Siempre lo mismo. La imagen, las apariencias, el que dirán. Valentina me miró con tristeza. Lu, lo que hizo mamá estuvo mal. Lo del pelo, fue horrible. Traté de pararla pero... Se le quebró la voz. No es tu culpa, le dije, tomando su mano. Vos también sos víctima de ellos, a tu manera. Ella empezó a llorar. A veces pienso que vos fuiste la valiente. Yo nunca me animé a contradecirlos. Me voy a casar con Alejandro porque es lo que esperan, voy a tener hijos porque es lo correcto, voy a vivir la vida que ellos planearon para mí. La abracé mientras lloraba. Mi hermana perfecta también sufría, solo que de manera diferente. Nunca es tarde para elegir tu propio camino, le dije. Pero ambas sabíamos que para ella era más difícil. Estaba comprometida, la fecha de la boda estaba puesta, los preparativos en marcha. Se quedó hasta tarde. Le mostré toda la casa, mis planes para el jardín, los muebles que todavía quería comprar. Por primera vez en años, hablamos como hermanas de verdad, sin la sombra de nuestros padres entre nosotras. Antes de irse, me dio un sobre. Llegó esto para vos a casa. Es de alguien llamada Elena. Lo abrí curiosa. Era una carta escrita a mano, con letra elegante. La leí rápida y no podía creer lo que decía. Elena decía ser la madre de mi madre, mi abuela, que yo creía muerta hacía años. ¿Sabías que la abuela Elena estaba viva?, le pregunté a Valentina. Ella negó con la cabeza, tan sorprendida como yo. Mamá siempre dijo que había muerto cuando ella era chica. Releí la carta. Elena quería conocerme, decía que se había enterado de mi existencia hacía poco, que había cosas que necesitaba contarme. Esa noche no pude dormir. Una abuela que aparecía de la nada, secretos familiares, mentiras. Era como si al cortar el cordón con mis padres, se hubieran abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente, llamé al número que Elena había dejado en la carta. Una voz mayor pero firme contestó. ¿Elena?, pregunté. ¿Lucía? Ay, mi nieta. Tenemos tanto de qué hablar. Quedamos en encontrarnos el domingo en un café de Palermo.
Durante los días previos, no podía dejar de pensar en qué me diría, qué secretos revelaría. Carolina me acompañó para dar mi apoyo moral, pero se quedó en otra mesa. Elena resultó ser una mujer elegante de unos 70 años, con el pelo blanco perfectamente peinado y ojos que me recordaron a los míos. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sos igualita a mí cuando era joven», dijo, tomando mis manos. Durante las siguientes 2 horas, Elena me contó una historia que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi madre no había sido siempre así. Había sido una chica alegre, independiente, con sueños propios. Hasta que se casó con mi padre y su familia la fue moldeando, exigiéndole que fuera la esposa perfecta, la madre abnegada. Yo traté de ayudarla, me dijo Elena. Pero ella eligió el camino fácil, el de complacer a otros. Y cuando me opuse, cuando le dije que estaba perdiendo su esencia, me cortó de su vida. Hace 25 años que no hablo con ella. Me contó que se había enterado de mi existencia por una prima lejana, que mi historia de independencia le recordó a la joven que su hija había sido. Cuando supe que te compraste una casa sola, que trabajabas en el hospital, que vivías tu vida según tus reglas, supe que tenía que conocerte. Sos la nieta que siempre soñé. Hablamos de todo, de mi infancia, de mis estudios, de mi trabajo. Elena escuchaba con atención, sonriendo con orgullo. Me contó de su propia vida, de cómo había quedado viuda joven y había criado a mi madre sola, trabajando como maestra. De cómo había viajado, estudiado, vivido según sus propios términos. Tu madre se avergonzaba de mí, me dijo con tristeza. Decía que yo no era una señora respetable, que era demasiado independiente. Ironías de la vida, ¿no? Ahora le hizo a su hija lo mismo que me reprochaba a mí. Antes de despedirnos, Elena me dio algo, una cadenita de oro con un dije de mariposa. Era mío cuando era joven, me explicó. La mariposa es transformación, libertad. Me parece apropiado que la tengas vos. Volví a casa con el corazón liviano. Había encontrado una familia inesperada, alguien que entendía mi necesidad de libertad, que la celebraba en lugar de condenarla. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina amarilla, me toqué el pelo corto y sonreí. La transformación estaba completa. Era una mariposa que finalmente había salido del capullo. Una semana después del encuentro con Elena, estaba armando una biblioteca nueva cuando sonó el timbre. Era sábado a la tarde y no esperaba a nadie. Carolina estaba de viaje, Valentina había dicho que no podía venir este fin de semana. Me asomé por la mirilla y vi a una mujer mayor, bien vestida, con un portafolios de cuero en la mano. Abrí con cautela. La mujer me sonrió amablemente. «¿Lucía Fernández?», preguntó. Cuando asentí, extendió la mano. «Soy Elena Gutiérrez. Tu abuela». Por un momento me quedé helada. Habíamos hablado por teléfono varias veces desde nuestro encuentro en el café, pero no habíamos quedado en vernos. «Perdón por venir sin avisar», dijo, notando mi confusión. «Pero tenía que hablar con vos urgente». «¿Puedo pasar?». La hice pasar al living, ofrecí mate, café, lo que quisiera. Se sentó en mi sillón nuevo con una elegancia natural, mirando alrededor con aprobación. «Tenés buen gusto», comentó. «Esta casa tiene vida, personalidad. Como vos». Mientras preparaba el café, 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cuando volví con las tazas, Elena había abierto su portafolios y sacado varias carpetas. «Lucía, hay cosas sobre tu madre, sobre nuestra familia, que necesitas saber», empezó. Su tono era serio ahora, diferente al cálido de nuestros encuentros anteriores. «Tu madre no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Marta era como vos, independiente, soñadora, rebelde incluso». Sacó una foto vieja. Era mi madre, pero joven, tal vez veinteañera. Estaba riendo, con el pelo suelto al viento, vestida con jeans y una remera. No parecía la misma mujer rígida y amargada que yo conocía. «Esta foto es de 1978, explicó Elena. Tu madre acababa de entrar a la universidad. Quería estudiar arquitectura. Era brillante, tenía un futuro prometedor.
Tomé la foto con manos temblorosas. Era como ver a una desconocida. Elena continuó sacando fotos, recortes de diarios, cartas. Pero entonces conoció a tu padre. Roberto venía de una familia tradicional, muy católica, muy conservadora. Al principio parecían felices, pero poco a poco él y su familia la fueron cambiando. Me mostró más fotos. Mi madre en su casamiento, ya se veía diferente. El peinado recogido, el vestido conservador, la sonrisa más tensa. Dejó la universidad cuando quedó embarazada de vos. La familia de Roberto insistió en que una madre no necesitaba estudios. Yo traté de convencerla de que no abandonara sus sueños, pero... Elena suspiró profundamente. Nos peleamos. Le dije que estaba tirando su vida a la basura, que se iba a arrepentir. Ella me acusó de no entender su felicidad, de ser una vieja amargada. Fue la última vez que hablamos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba las fotos. Mi madre había sido como yo. Había tenido sueños, ambiciones, ganas de ser independiente. Y lo había dejado todo por cumplir con las expectativas de otros. ¿Por qué me contás esto ahora?, pregunté con voz quebrada. Elena me tomó las manos. Porque necesitas entender que su violencia, su amargura, no es contra vos. Es contra ella misma. Cada vez que ve tu independencia, tu éxito, le recuerda todo lo que ella resignó. Eso no justifica lo que me hizo, dije, tocándome instintivamente el pelo corto. Elena asintió. Por supuesto que no. Pero tal vez te ayude a sanar el entender de dónde viene tanto dolor. Pasamos la tarde revisando álbumes, cartas, documentos. Elena me contó historias de mi madre joven, de sus sueños de diseñar edificios, de viajar por el mundo. Me mostró dibujos que había hecho, bocetos de casas modernas, innovadoras. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena en un momento. Tu casa, la que te compraste, es exactamente el tipo de casa que tu madre soñaba diseñar cuando era joven. Miré alrededor de mi living, los ventanales grandes, el espacio abierto, y sentí un escalofrío. Antes de irse, Elena me dejó una caja con todas las fotos y documentos. Son tuyos, dijo. Es tu historia familiar, tenés derecho a conocerla. La acompañé hasta la puerta, y antes de salir se dio vuelta. Lucía, vos lograste lo que tu madre no pudo. No dejes que su frustración te quite mérito. Seguí tu camino, seguís siendo libre. Es el mejor homenaje que le podés hacer a la joven que ella fue. Esa noche no pude dormir. Miraba las fotos una y otra vez, tratando de reconciliar a la joven soñadora con la mujer amargada que conocía. Por primera vez en mi vida, sentí pena por mi madre. No perdón, todavía no, pero sí una comprensión más profunda de su dolor. Al día siguiente llamé a Carolina. Necesitaba procesar todo esto con alguien. Vino enseguida, y pasamos horas hablando, mirando las fotos, tratando de entender. Es heavy, dijo Caro finalmente. Pero no cambia lo que te hizo. El dolor no justifica la violencia. Tenía razón. Entender el origen no borraba las heridas. Pero tal vez, solo tal vez, me ayudaba a ver a mi madre como lo que realmente era, una mujer quebrada que había elegido quebrar a otros antes que enfrentar su propio fracaso. Durante los días siguientes, la revelación de Elena ocupó todos mis pensamientos. En el hospital, entre paciente y paciente, me descubría pensando en mi madre joven, en sus sueños truncados. Una tarde, mientras tomaba un café en la guardia, mi compañera Patricia me notó distraída. ¿Qué te pasa, Lu? Estás en otra, me dijo. Le conté brevemente sobre Elena, sobre las fotos, sobre el pasado de mi madre. Patricia, que me conocía hace años, silbó bajito. Mira vos. Tu vieja era una persona antes de ser tu vieja. Era una forma cruda pero acertada de decirlo. Marta Gutiérrez había existido antes de convertirse en mi madre, antes de transformarse en esa mujer amargada que me cortó el pelo con tijeras de cocina. Había sido joven, había tenido sueños, había elegido un camino que la llevó a perderse. Esa semana recibí un mensaje de Valentina.
Mamá preguntó por vos. Dudé mucho antes de responder. ¿Qué dijo? Escribí finalmente. Nada específico. Solo preguntó si sabía algo de vos. Creo que se está arrepintiendo. No supe qué sentir. Parte de mí quería creer que mi madre podía cambiar, que podía pedir perdón. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido a años de críticas y control, sabía que era poco probable. Sin embargo, las fotos de Elena habían plantado una semilla. Si mi madre había cambiado una vez, ¿podría cambiar de nuevo? Decile que estoy bien, fue mi respuesta a Valentina. No estaba lista para más que eso. Todavía no. Pasó un mes antes de que juntara el coraje. Un mes de noches en vela, de conversaciones con Elena, de mirarme al espejo cada mañana y ver mi pelo corto como un recordatorio. Un mes de construir mi vida en Villa Urquiza, de hacer mi casa cada vez más mía. Pero sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos. Fue un domingo de mayo, de esos con sol tímido de otoño. Me puse un jan y una camisa que me gustaba, nada especial, pero que me hacía sentir segura. Elena se ofreció a acompañarme, pero le dije que esto tenía que hacerlo sola. Carolina me mandó un mensaje esa mañana: acordate, vos ya ganaste. Esto es solo cerrar un capítulo. El viaje en subte hasta San Telmo se me hizo cortísimo. Cuando llegué a la casa familiar, me quedé parada en la esquina un momento, respirando hondo. La fachada era la misma de siempre, pero yo era diferente. Ya no era la hija buscando aprobación. Era una mujer con casa propia, trabajo estable, vida independiente. Toqué el timbre. Valentina abrió y me abrazó fuerte. Me alegro que hayas venido, susurró. La casa olía a guiso, ese olor dominguero que conocía tan bien. Mi madre estaba en la cocina, de espaldas a la puerta. Mi padre, como siempre, en su sillón frente al televisor. Hola, dije desde la puerta de la cocina. Mi madre se dio vuelta lentamente. Por un momento nos miramos en silencio. Ella había envejecido en estos meses, o tal vez yo recién lo notaba. Tenía ojeras, el pelo más gris, los hombros caídos. Lucía, dijo finalmente. No era un saludo cálido, pero tampoco hostil. Era cansado. Me senté en la mesa de la cocina, en mi lugar de siempre. Ella volvió a revolver la olla, pero pude ver que le temblaban las manos. Vine a hablar, empecé. No a pelear, no a reconciliarme necesariamente. Solo a hablar. Ella asintió sin mirarme. Valentina se sentó a mi lado, como apoyo silencioso. Mi padre seguía fingiendo ver televisión, pero había bajado el volumen. Sé lo de la abuela Elena, dije, y vi cómo se tensaba su espalda. Me contó sobre vos, sobre cómo eras antes. Ahora sí se dio vuelta, con los ojos llenos de una mezcla de emociones que no supe descifrar. No tenés derecho, empezó, pero la interrumpí. Tengo todo el derecho. Es mi historia familiar también. Y necesitaba entender por qué una madre puede hacerle a su hija lo que vos me hiciste. Puse sobre la mesa una de las fotos que Elena me había dado. Mi madre joven, riendo, libre. Ella la miró y por un momento su rostro se suavizó. Luego la apartó. Esa persona no existe más, dijo con voz dura. Ya sé, respondí. La mataste. Pero no tenías por qué tratar de matarme a mí también. El silencio que siguió fue pesado. Valentina apretó mi mano por debajo de la mesa. Mi padre había apagado la tele y estaba parado en la puerta. Empezó mi madre, y por primera vez en mi vida, la vi dudar. Yo no quería. Se sentó pesadamente en una silla. Cuando te veo, veo todo lo que yo no pude ser. Todo lo que dejé. Y me da tanta bronca. Esa bronca es tuya, le dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. No mía. Yo no te pedí que dejaras tus sueños. Yo no te obligué a ser lo que sos. Mi padre dio un paso adelante, pero lo frené con la mirada. No, Roberto. Vos también sos responsable.
Vos y tu familia la presionaron para que dejara todo. Y después te quedaste callado mientras ella descargaba su frustración en mí. Era la primera vez que lo enfrentaba directamente, y vi la sorpresa en su cara. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que no intentaba limpiar. Cuando cortaste mi pelo, continué, tocándome los mechones cortos, no me estabas castigando a mí. Te estabas castigando a vos misma. A la joven que fuiste y que dejaste morir. Tenés razón, dijo finalmente, con voz quebrada. Tenés razón en todo. Pero no sé cómo volver atrás. No sé cómo ser diferente. La miré, y por primera vez vino a mi madre controladora, sino a una mujer perdida, rota por sus propias decisiones. No podés volver atrás, le dije. Nadie puede. Pero podés elegir cómo seguir adelante. Podés elegir no repetir los mismos errores con Valentina. Mi hermana levantó la cabeza, sorprendida de ser mencionada. Y podés elegir aceptarme como soy, continué. Sin tratar de moldearme, sin expectativas imposibles. O podés seguir aferrada a tu amargura y perder a tus 2 hijas. El ultimátum quedó flotando en el aire de la cocina. Mi padre finalmente habló. Marta, la chica tiene razón. Mira lo que hemos hecho. Mira en qué nos convertimos. Mi madre lo miró como si lo viera por primera vez en años. ¿Vos también me culpás?, le preguntó. Nos culpo a los 2, respondió él. Por cobarde, por dejar que las cosas llegaran a este punto. Era más de lo que había dicho en años, y todas lo miramos sorprendidas. Saqué de mi bolso la cajita con las llaves que había traído meses atrás, la que había quedado tirada en el piso durante la pelea. La puse sobre la mesa. Mi oferta sigue en pie, dije. Tenés las llaves de mi casa. Si podés aceptarme como soy, sos bienvenida. Me levanté para irme. No esperaba una respuesta inmediata, y no estaba lista para quedarse más tiempo. Voy a estar en mi casa, dije. Mi casa en Villa Urquiza, la que me compré con mi trabajo, donde vivo mi vida. Si querés conocer a tu hija de verdad, sabés dónde encontrarme. Valentina me acompañó hasta la puerta. Eso fue muy valiente, me dijo. Creo que les diste mucho para pensar. La abracé fuerte. Vos también tenés que pensar, le dije. ¿En qué vida querés vivir, no la que otros elijan para vos? Salí de la casa sintiéndome liviana. Había dicho lo que necesitaba decir, había enfrentado mis miedos. Ahora la pelota estaba en su cancha. Mientras caminaba hacia el subte, mi celular vibró. Era un mensaje de Elena. ¿Cómo te fue, mi valiente nieta? Dije mi verdad, le respondí. Ahora veremos qué hacen con ella. El sol de otoño calentaba mi cara mientras caminaba. Mi pelo corto se movía con el viento, libre como yo. Había encontrado mi voz, había dicho mi verdad. El resto ya no dependía de mí. De vuelta en Villa Urquiza, me preparé un té y me senté en mi jardín. Los tomates estaban empezando a crecer, la albahaca perfumaba el aire. Mi casa, mi refugio, mi decisión. Sonreí pensando en la ironía. Había tenido que perder mi pelo para encontrar mi voz, había tenido que alejarme para poder volver en mis propios términos. No sabía si mi madre aceptaría mi oferta. No sabía si alguna vez podríamos tener una relación sana. Pero por primera vez en mi vida, eso no me angustiaba. Porque finalmente entendía que su aceptación no definía mi valor. Yo había elegido mi camino, y era hermoso. 6 meses después, mi jardín era un estallido de colores. Los tomates cherry colgaban rojos y gordos de las plantas, la albahaca crecía frondosa, y había agregado flores, margaritas, petunias, alegrías del hogar. Era un sábado de primavera y estaba preparando un asado para mis amigos cuando sonó el timbre. Elena entró con su elegancia habitual, trayendo una torta casera. La hice esta mañana, dijo con orgullo. Receta de mi madre, tu bisabuela. La relación con mi abuela se había vuelto uno de los pilares de mi nueva vida. Nos veíamos cada semana, cocinábamos juntas, compartíamos historias.
Carolina llegó con el novio nuevo, un músico que había conocido en un recital. Lu, te traje esto, dijo, dándome una maceta con una planta de romero. Para el jardín. Mi casa se había convertido en el punto de encuentro, el lugar donde mis amigos sabían que siempre había mate, comida casera y buena onda. Mientras preparaba las ensaladas, vi por la ventana un auto que se estacionaba. Valentina bajó con Alejandro, y para mi sorpresa, también mis padres. Habían empezado a venir hace 2 meses, visitas cortas al principio, incómodas, pero gradualmente más naturales. Mi madre entró con una fuente. Traje pastelitos, dijo simplemente. Ya no intentábamos grandes conversaciones, habíamos aprendido que los gestos pequeños construían más que las palabras. Ella miraba mi casa con una mezcla de orgullo y melancolía, como si viera sus propios sueños reflejados en mis paredes. El asado fue hermoso. Elena conversaba con mis amigos, contando anécdotas de su juventud. Mi padre, sorprendentemente, se había enganchado hablando de fútbol con el novio de Caro. Valentina me ayudaba en la cocina, y en un momento me dijo bajito, rompí el compromiso con Alejandro. La miré sorprendida. Decidí que quiero viajar, conocer otros lugares antes de casarme. Si me caso algún día, quiero que sea mi decisión real, no lo que esperan de mí. La abracé fuerte. Mi valentía había sido contagiosa, parecía. Durante el almuerzo, mi madre se acercó donde yo estaba parada, mirando el jardín. Está hermoso todo, dijo. Vos lo hiciste hermoso. Era lo más cercano a una disculpa que podía darme, y lo acepté como tal. Habíamos aprendido a comunicarnos en un nuevo idioma, uno de respeto mutuo y límites claros. Mi trabajo en el hospital había florecido también. Me habían ascendido a jefa de residentes, y estaba a cargo de formar a los nuevos médicos. Les enseñaba medicina, pero también les hablaba de la importancia de mantenerse fieles a uno mismo, de no perderse en las expectativas de otros. Una tarde, volviendo del hospital, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta de mi madre. La primera carta que me escribía en la vida. Con manos temblorosas, la abrí. Lucía, no soy buena con las palabras, ya lo sabes. Pero necesito decirte esto. Me arrepiento. No solo del pelo, de todo. De haberte tratado de moldear a mi imagen, de no ver la mujer increíble que sos. Elena me mostró fotos tuyas en el hospital, salvando vidas. Me mostró esta casa que construiste, literal y figurativamente. Y me di cuenta de que hiciste todo lo que yo soñé y no me animé. Tenés razón, mi bronca nunca fue con vos. Era conmigo. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por las llaves. Gracias por tu perdón, aunque no lo merezca. Tu mamá que está aprendiendo a serlo. Marta. Lloré leyendo esa carta. No borraba el pasado, pero construía un puente hacia el futuro. Un futuro donde mi madre podía ser imperfecta pero presente, donde mi padre encontraba su voz tardíamente, donde Valentina elegía su propio camino. Mi pelo había crecido. No largo como antes, lo mantenía a la altura de los hombros, moderno y práctico. A veces, cuando me miraba al espejo, recordaba aquella tarde terrible. Pero ya no con dolor, sino con gratitud. Ese corte violento había sido el catalizador de mi liberación. En mi cumpleaños número 33, hicimos una fiesta en el jardín. Vino todo el mundo, Elena, mis padres, Valentina, Carolina, compañeros del hospital, vecinos que se habían vuelto amigos. Mi madre me regaló algo inesperado, los planos originales que había dibujado cuando era estudiante, enmarcados. Pensé que te gustaría tenerlos, dijo tímidamente. Al final, vos sí construiste algo. La abracé, y por primera vez en años, fue un abrazo real, sin tensiones ni resentimientos. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi jardín. Las luces que había colgado brillaban suaves, creando un ambiente mágico. Mi casa, mi santuario, mi elección. No era solo un lugar físico, era la manifestación de mi independencia, de mi valentía de ser yo misma. Pensé en el camino recorrido. En la mujer que había sido, obediente y callada.
En el momento de quiebre, violento y doloroso. En la reconstrucción, ladrillo por ladrillo, de mi identidad. En los puentes tendidos, algunos sólidos, otros todavía frágiles pero ahí. Elena apareció en la puerta del jardín. Se había quedado para ayudarme a limpiar. ¿En qué pensás?, me preguntó. En que las mejores cosas nacen de los momentos más difíciles, respondí. Ella asintió, sabia por experiencia propia. Tu madre me llamó el otro día, me contó. Quiere retomar sus estudios. A los 58 años, dice que nunca es tarde. Me sorprendió y me alegró. Tal vez mi ejemplo había despertado algo en ella, le había recordado que siempre hay tiempo para elegir diferente. Mi vida no era perfecta. Había días difíciles en el hospital, momentos de soledad, dudas sobre el futuro. Pero era mi vida, construida con mis decisiones, mis errores, mis triunfos. No había seguido el guión que otros escribieron para mí, había escrito el mío propio. A veces pienso en las mujeres de mi familia. En Elena, que eligió su libertad en una época más difícil. En mi madre, que la perdió y ahora trataba de recuperarla. En Valentina, que estaba aprendiendo a buscarla. Y en mí, que la había conquistado a través del dolor y la había transformado en fortaleza. Mi casa en Villa Urquiza era más que un techo y 4 paredes. Era el símbolo de mi independencia, el refugio de mi autenticidad, el testimonio de que se puede elegir diferente. Cada planta en mi jardín, cada cuadro en mis paredes, cada rincón decorado a mi gusto, gritaba silenciosamente, esta soy yo. Esta es mi vida. Estas son mis elecciones. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo porteño, yo sonreía, agradecida. Por el dolor que me había fortalecido. Por la familia que estaba aprendiendo a aceptarme. Por los amigos que me acompañaban. Por la abuela que había aparecido como un regalo inesperado. Por la casa que había construido y la vida que había elegido. Esta era yo. Esta era mi historia. Y estaba orgullosa de cada capítulo, incluso los difíciles. Porque al final, los momentos que nos quiebran son los que nos permiten reconstruirnos más fuertes. Y yo me había reconstruido exactamente como quería ser.